Hola, mi nombre es Dao, bienvenido nuevamente a otro video. En este video te quiero contar la manera más fácil para tener control de tus pensamientos, de tu mente, de tu cuerpo en situaciones que aparentemente son difíciles o que pueden causar estrés o ansiedad o preocupación. Te lo quiero decir muy claro desde el principio. Mientras las situaciones externas controlen la manera como tú respiras, siempre van a tener efecto sobre ti, hasta que tú controles la manera como respiras. ¿Qué quieres decir con esto, Diego? Las situaciones externas que tú crees que es lo que te produce el estrés, la ansiedad, la depresión, la preocupación, la vergüenza, esas situaciones que tú consideras que es lo que te causa esa emoción dentro de ti, no es lo que te causa la emoción. Esas situaciones tienen control sobre la manera como tú estás pensando, es decir, tú las estás definiendo como algo que tú no prefieres. Cuando tú defines una situación, ya sea como estresante, de preocupación o de ansiedad, les estás dando el poder para que esas situaciones empiecen a manejar la manera como estás pensando. Por lo tanto, la manera como estás pensando empieza a producir un patrón de respiración que es la mayoría de las veces muy corto, rápido, inconsciente. Cuando has tenido alguna situación que aparentemente es estresante, fíjate cómo estás respirando. ¿Cómo respiras en esos momentos? Estás agitado. Tratas de, digamos que, combinar esa situación con una respiración rápida y superficial, pensando que así vas a tener control. Lo que pasa muchas veces es que estas situaciones llegan a nuestra vida y perdemos el control de nuestra respiración. Entonces, mientras permitas que las situaciones externas sigan controlando la manera como tú respiras, tú no vas a tener control en esas situaciones. Y a todos nos van a pasar esas situaciones. Nadie se salva, ninguno de nosotros se salva en nuestra vida de tener situaciones que aparentemente es lo que nos causa cómo nos estamos sintiendo, pero no es la situación. Todas las situaciones en tu vida son neutras, es decir, no tienen el significado. El significado depende de la manera como tú lo quieras ver, la manera como tú quieras observarlo, ¿cierto? La perspectiva que tú elijas, eso es una decisión tuya. Una situación por sí sola no viene cargada con ningún significado, no es positiva ni negativa. Nosotros somos los que les damos a esas situaciones el significado. ¿Cómo es la manera más fácil para empezar a mejorar y tener control sobre tus emociones y pensamientos en esas situaciones? Tienes que manejar la manera como estás respirando. Por ejemplo, te quiero contar una historia rápidamente. Cuando yo empecé a dar mis primeros cursos de dibujo y que sabía que iba a empezar a hablar con más personas en público, sabía que me iban a ver 30 o 20 personas, o sea, me iban a escuchar hablar, me iban a escuchar qué era lo que yo tenía que decir y cómo yo iba a mostrarles cómo yo había aprendido el dibujo y cómo estas herramientas que yo adquirí por mi propia experiencia les iba a ayudar a ellos. Estas situaciones al principio, ¿qué era lo que hacían? Manejaban la manera como yo me estaba sintiendo, sobre todo también por la manera como yo pensaba que los demás me percibían. Entonces, yo tenía una historia que me decía: Diego, tienes que mantener todo bajo control, no puedes tener errores mientras estás presentándote, no puedes tener errores mientras estás hablando con las personas en público. Entonces todos estos pensamientos y todas estas definiciones me hacían sentir como si yo no estuviera seguro. Esto reflejaba inseguridad en la manera como yo me estaba comunicando con los demás y los demás podían percibirlo, y entonces yo me daba cuenta de que los demás no se estaban creyendo lo que yo estaba diciendo y eso me afectaba más. Pero una vez te das cuenta de que primero es la definición que tú le das a la situación y segundo es como tú estés respirando durante esa situación lo que te va a determinar la manera como tú piensas, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de cómo estás respirando. Y eso me pasó a mí. La primera vez no tuve control, me quedé sin palabras, o sea, literal me trabé hablando, las personas me miraban como: Diego, ¿estás bien? Y yo quedé como en blanco, o sea, literal no sabía qué hacer. Yo decía: oh, todo lo que preparé para esta situación, ya no me acuerdo, quedé en blanco, ¿y ahora qué hago? La manera como estás respirando es lo que te va a decir cómo vas a responder a esa situación. Cuando estés en una situación
que sea peligrosa o que sea como, no sé, estás enfrente de 1000 personas y vas a hablar, o cualquier situación que según tú es algo que tú no puedes superar, por ejemplo el miedo a hablar en público, o el miedo a hablarle a las mujeres, o el miedo a hablarle a los hombres, o compartir con alguien, o estar en un asalto, o digamos en un accidente. Todas esas situaciones no tienen ningún significado. El significado se lo das tú. Y si tú, además de darle un significado que es lo que tú prefieres, empiezas a manejar la manera como estás respirando, tu mente va a tener mejores herramientas y vas a muy probablemente a tomar una acción más efectiva que si tomaras una acción cuando no estás observando tu respiración. Déjame explicarlo de otra manera. Si tú estás respirando lento, controlado, profundo y de manera tranquila, tu mente va a reflejar ese mismo patrón, es decir, vas a tener pensamientos mucho más conscientes, vas a tener pensamientos mucho más controlados. Vas a estar en control y vas a ser dueño de tu mundo interior. El mundo exterior no va a poder afectar ese mundo interior que has construido a medida que respiras de esa manera. Pero si no tienes control sobre tu respiración y permites que las situaciones externas te manejen la manera como respiras, es decir, un robo o alguien te hizo algo que te disparó alguna emoción fuerte, ¿cierto? O alguien te está tratando mal, o algún tipo de familiar está diciendo algo con lo que tú no resuenas y empiezas a sentir como una rabia dentro de ti, con ganas de demostrarle que lo que se está diciendo no tiene ningún sentido. Cuando tú permites que esas cosas manejen la manera como respiras, como con respiraciones cortas, superficiales e inconscientes, así mismo va a ser tu mente. Y, por lo tanto, no vas a tener una acción tan efectiva porque vas a tener un patrón inconsciente e incoherente en tu mente. Porque la respiración está sin control, es irregular, no hay ningún patrón, es como... ¿Lo que me dices? Ok. No hay ningún patrón. No hay ningún patrón, y eso mismo es lo que vas a reflejar en tu mente y en tu cuerpo. Tu cuerpo va a empezar a temblar porque se está preparando para la lucha. Está preparado para huir o para luchar. Y esto lo he dicho también en videos anteriores. La manera como tú respires va a empezar a sintonizar un cierto sistema nervioso. Todos tenemos un sistema nervioso central y ese está dividido en dos partes: simpático y parasimpático. El parasimpático se sintoniza con menos respiraciones por minuto, con 3 o menos respiraciones por minuto, o 5 o menos respiraciones por minuto. Y el simpático se sintoniza cuando estamos respirando más de 15 respiraciones por minuto. Es lo que hace la gente normalmente cuando está en situaciones así. Incluso puede subir la cantidad de respiraciones. Pero, ¿qué pasaría si tú tomaras respiraciones de 5 segundos inhalando y 5 segundos exhalando? Que empezarías a tener mucho más control de tu mundo interno. Y eso es una práctica, porque van a llegar situaciones en tu vida para probarte si tú estás realmente observando y controlando tu respiración, o simplemente te olvidas de la respiración y te vuelves reactivo y quieres manejar a todo el mundo y quieres hacer las cosas en lugar de... Porque cuando empezamos a respirar consciente, largo y profundo, empezamos a tener un espacio, construimos un espacio que nos va a permitir elegir cómo queremos responder en cualquier situación externa. No importa lo que la sociedad haya dicho sobre esa situación, que todo el mundo tiene que estar estresado por lo que está pasando. No, tú no tienes que hacer eso. Tú tienes el control y tienes bajo tu voluntad la manera como tú respiras. Entonces, si otras personas en una situación específica están sintiendo mucha ansiedad, mucho miedo, mucha rabia, mucho mal genio, mucho estrés, mucha envidia, muchos celos, tú no tienes que sentirte así, porque esas personas están permitiendo que todo lo que está sucediendo, además de la definición que le están dando, están permitiendo que esa situación maneje la manera como están respirando. Es decir, la mente está percibiendo todo lo que está sucediendo como una amenaza. Y eso se refleja en la manera como respiras, rápida, irregular e inconsciente y superficial. Pero si esa aparente situación, que es como un peligro para tu mente, la empiezas le empiezas a dar un nuevo significado, y además de eso empiezas a cambiar la manera como respiras,
es decir, más lenta, larga y profunda, tu mente, y esto es garantizado, empieza a enviarle una señal a tu cuerpo de que todo lo que está sucediendo no es tanto como un peligro y que estás a salvo dentro de tu propio cuerpo, no importa lo que estés observando en tu realidad externa. Por eso muchas veces dicen que la verdadera calma es estar dentro de la tormenta, pero no estar agitado. Las personas piensan muchas veces que para tener calma es salirse de la tormenta. No, tú tienes que llegar al punto de estar en calma dentro de la tormenta, y esa calma se logra obteniendo el control de tu respiración. Porque si no hay control, tú simplemente vas a tener una acción, ¿cierto? Como esta es la situación, y simplemente vas a pasar a un modo reactivo. El modo reactivo es luchar, ay, mejor me voy, o huir, o pelear con la gente. Pero, ¿qué pasa? Tienes la reacción, tienes la situación, respiras conscientemente, le das un espacio y eres consciente de lo que estás sintiendo también. Claro, como, wow, estoy sintiendo miedo. Pero empiezas a respirar y empiezas a volver tu conciencia hacia adentro y hacia tu respiración, y eso te va a dar un espacio para decidir cómo quieres responder. No simplemente va a ser un reflejo instantáneo automático de que tienes que correr, ¿cierto? Sino que vas a tener una decisión totalmente diferente si permites respirar de manera profunda, larga y controlada en cualquier situación. Yo sé que esto suena muy, muy bueno para ser verdad, pero es una práctica. Es una práctica. Por ejemplo, ¿cuántas veces vas en la calle y te has encontrado a alguien que tu mente define como un ladrón solamente por la manera como se está vistiendo o por cómo camina, ¿cierto? Tu mente de una vez decide, oh, tengo que luchar porque esta persona que viene allá parece que me va a robar. No sabes ni siquiera si es verdad, o más bien te crees todo lo que te está diciendo la mente, pero ves a esa persona y se viene acercando y tú empiezas a ponerte nervioso, y los pensamientos son como, uy, mejor me cambio de calle porque me van a robar. En lugar de eso, ¿qué pasaría si empezaras a respirar de manera consciente? A pesar de las historias que estás acostumbrada a pensar cuando ves a alguien que se viste así, o que camina así, o que habla así, vas a tener mucho más control. Esto tampoco significa que no sigas o no seas precavido, pero la respiración consciente te va a dar cuenta de cuándo es el momento de ser precavido o cuándo simplemente es un momento imaginario que está creando tu mente. La respiración te va a tener control sobre tu mente. Si tú no tienes control sobre tu respiración, no vas a tener control sobre lo que estás pensando. La respiración y la mente están ligadas totalmente. La manera como tú respires es la manera como piensas. La manera como piensas es la manera como respiras. Pero controlando tu respiración en cualquier situación, ya sea lo que sea que puedas imaginar, vas a tener control sobre tu respuesta frente a esa situación, los pensamientos frente a esa situación, tus emociones frente a esa situación. La respiración es lo que va a regular todo tu sistema nervioso. Así que respira hondo, profundo y controlado. Mira este video, espero tengas un día excelente. Nos veremos en el próximo video. Cambio interno conectado al externo, la riqueza de un espíritu eterno.